El sol ya había salido por encima de los tejados rojos de la pequeña ciudad colombiana, cuando Amalia Castañeda terminó de preparar el almuerzo para su marido. Dispuso cuidadosamente plátanos fritos, arroz con frijoles y un trozo de pollo en un cuenco de metal, lo cubrió con una servilleta limpia y lo recogió. Había 20 minutos a pie hasta la obra, pero a Amalia no le importaba caminar, sobre todo ahora que tenía un motivo para estar contenta. Raúl llevaba una semana sin beber, 7 días sin olor a alcohol, sin borracheras, sin resacas mañaneras. Amalia casi no creía que pudiera durar, pero se permitió tener esperanzas. Quizá esta vez funcionara. Quizá su marido había decidido de verdad dejar de beber. Caminando por las calles polvorientas, Amalia recordó la semana pasada. Raúl había llegado a casa a una hora razonable, había cenado con ella en la misma mesa, incluso habían hablado a veces de trabajo. Veían juntos la televisión, y él no se quedaba dormido en una silla con una botella en las manos. Por las noches, la casa no apestaba a alcohol, y por las mañanas Raúl se despertaba despierto y se iba a trabajar sin una resaca agónica. Amalia recordó cómo había sido en los primeros años de su matrimonio. Alegre, enérgico, lleno de planes para el futuro. Decía que les construiría una casa nueva, que compraría un coche, que tendría hijos. Pero a medida que pasaban los años, la vida seguía igual. Raúl empezó a quejarse cada vez más a menudo del cansancio, de los bajos salarios, de que la vida no funcionaba. Y entonces empezó a beber. Primero los fines de semana, luego cada vez más a menudo, y en los 2 últimos años casi todos los días. La obra estaba en las afueras de la ciudad, donde se estaba construyendo una nueva urbanización. Obreros con camisetas sucias y vaqueros desgastados transportaban ladrillos y removían cemento bajo un sol abrasador. Amalia encontró fácilmente a Raúl entre ellos, un hombre alto y enjuto, de brazos curtidos y expresión siempre contrariada. Subía las escaleras con un cubo de mortero. ¡Raúl!, gritó agitando la mano. Él se volvió, vio a su mujer y frunció el ceño. Dejó el cubo en el suelo y bajó limpiándose las manos sucias en los pantalones. ¿Por qué has venido?, preguntó sin mucho entusiasmo. Te he traído la comida. Amalia le tendió un cuenco. Pensé que tendrías hambre. Raúl cogió el cuenco, pero su expresión no cambió. No deberías haber venido. Podría haber comido en casa. Pero trabajas hasta tarde. Una comida caliente es mejor que un bocadillo, sonrió Amalia, intentando ignorar su tono. Como quieras. Raúl se encogió de hombros y se sentó sobre una pila de ladrillos. Gracias. Amalia se quedó de pie a su lado, mirándolo comer. Raúl parecía más sano que de costumbre. No tenía los ojos rojos ni hinchados, no le temblaban las manos ni se retorcía de dolor de cabeza. Una semana sin alcohol le había sentado bien. Incluso su complexión era mejor y sus movimientos más seguros. ¿Qué tal el trabajo?, preguntó. Bien. Federico dijo que acabaremos este bloque a final de mes. Raúl dio un bocado al pollo. Quizá nos den una gratificación. Amalia se alegró. Hacía mucho tiempo que Raúl no hablaba del trabajo con tanto entusiasmo. Normalmente solo se quejaba del capataz, de sus compañeros, de que todo el mundo era estúpido. Me alegro. Podemos ahorrar algo de dinero, dijo ella con cautela. Podríamos, asintió Raúl. Hay que arreglar el tejado, gotea cuando llueve. Amalia sintió que el corazón le latía más deprisa. Raúl pensaba en la casa, en el futuro. Es una buena señal. Quizá las cosas cambien de verdad. Bueno, me voy, dijo por fin. Te veré en casa. Raúl asintió, sin apartar los ojos de la comida. Amalia se dio la vuelta y regresó, sintiendo una ligera esperanza en el pecho. Por el camino, incluso se permitió soñar despierta sobre cómo vivirían sus vidas. Tal vez Raúl conseguiría un trabajo mejor, tal vez ahorrarían para renovar la casa, tal vez tendrían el hijo con el que Amalia había soñado tanto tiempo. De camino a casa,
Se detuvo en la pequeña tienda donde trabajaba su mejor amiga, Liliana Vargas. Liliana estaba detrás del mostrador, cambiando la mercancía, y sonrió al ver a Amalia. Eran amigas desde el instituto, y Liliana era la única persona a la que Amalia podía contarle sus problemas. «Hola, cielo, ¿qué tal estás?» «Bien». Se sentó Amalia en la silla junto al mostrador. «Le he traído la comida a Raúl. ¿Cómo está?» «Bien. Lleva una semana sin beber. Incluso habla de trabajo, de planes para el futuro». Liliana se detuvo y miró a su amigo con simpatía. Conocía a Raúl desde hacía años y le había visto cambiar. Antes había sido un buen tipo, pero el alcohol lo había convertido en una persona completamente distinta. «Amalia, te das cuenta de que esto es solo temporal, ¿verdad? ¿A qué te refieres? Una semana sobrio no es ningún logro para un alcohólico como tu marido. Es solo un respiro. Pronto volverá a beber y será peor». Amalia bajó los ojos. En el fondo, sabía que Liliana tenía razón. En 8 años de matrimonio, había visto muchas veces esos períodos de sobriedad. Raúl podía estar una semana sin beber, a veces incluso 2, y luego se derrumbaba y se emborrachaba tanto que no podía levantarse de la cama. «Quizá esta vez sea diferente», dijo en voz baja. «Tal vez», asintió Liliana, pero no había convicción en su voz. «Pero no te hagas demasiadas ilusiones, ¿vale? No quiero que vuelvas a enfadarte». Liliana recordó cómo Amalia había llorado después de cada una de las crisis de su marido. Cómo llegaba a su casa con moratones en la cara, diciéndole que Raúl había vuelto a beber y se había puesto violento. Cómo pedía perdón a los vecinos por las travesuras de su marido borracho, cómo le daba vergüenza salir de casa. «Lo sé», dijo Amalia. «Solo quiero creer que las cosas pueden cambiar». «Claro que pueden, pero no con un hombre como Raúl. Hace tiempo que pasó el punto de no retorno. No digas eso. Estoy diciendo la verdad. Eres una mujer joven y hermosa. Podrías encontrar un hombre normal, tener hijos, vivir feliz para siempre. En cambio, estás desperdiciando tus mejores años con un alcohólico». Amalia se levantó de la silla. No quería oír esas palabras aunque fueran ciertas. «Tengo que irme. Hasta luego». «Amalia, no te ofendas. Solo quiero lo mejor para ti. Sé que lo quieres. Hasta luego». Pasó el resto del día en el comedor de la escuela preparando el almuerzo para los niños. Trabajar en la escuela no era el trabajo mejor pagado, pero era estable. Amalia conocía a cada niño por su nombre, sabía a quién le gustaba la carne y quién prefería las verduras. Los niños la trataban con simpatía y los profesores la respetaban por su esmero. Mientras preparaba el almuerzo, Amalia pensó en las palabras de Liliana. Su amiga tenía razón en muchas cosas. En efecto, Raúl había cambiado con los años. Se había vuelto grosero, indiferente, a menudo agresivo. Pero antes había sido diferente. Una vez la había amado, se había preocupado por ella, le había hecho regalos. ¿Había desaparecido para siempre? Amalia recordó su boda. Raúl estaba tan guapo con su traje blanco, tan feliz. Había dicho que la amaría toda la vida, que nunca le daría un motivo para llorar. Entonces ella creyó cada una de sus palabras. Creyó que serían felices juntos. Durante la cena, los niños estaban especialmente ruidosos. El pequeño Juanito derramó sopa sobre su camisa y Leticia se negó a comer sus verduras. Amalia sonreía mientras les ayudaba, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Pensó en cómo podría haber sido madre de los mismos niños si Raúl hubiera sido diferente, pero él se negó rotundamente a tener hijos, diciendo que ni siquiera podía alimentarse a sí mismo. A las 4:30, Amalia volvió a casa. La casa que había heredado de sus padres era pequeña pero acogedora, con 2 dormitorios y un pequeño patio. Raúl se había instalado allí después de la boda, y durante los primeros años de matrimonio, la casa había estado llena de risas y alegría. Pero poco a poco el ambiente fue cambiando.
El alcohol convirtió a un tipo alegre en un hombre huraño y constantemente insatisfecho con la vida. Al acercarse a la casa, Amalia oyó fuertes carcajadas y vio a Raúl sentado en el porche. Tenía una botella de cerveza en la mano. A Amalia se le encogió el corazón de decepción. Se detuvo, incapaz de creer lo que veía. ¿De verdad se había acabado tan rápido? Raúl, dijo, deteniéndose delante de él. ¿Qué pasa? ¿Qué? Levantó la botella. Cerveza. Llegué a casa del trabajo, hacía calor. No has bebido en una semana. ¿Y qué? La cerveza no hace nada. No es vodka. Raúl dio un sorbo a la botella y miró a su mujer con irritación. No empieces otra vez. Amalia sintió que todo en su interior se apretaba. Sabía lo que estaba empezando. Primero la cerveza, luego algo más fuerte, luego la borrachera. Siempre la misma historia. Raúl, por favor, no bebas. Todo iba tan bien. ¿Qué dices? Se levantó y entró en casa. No puedes tomarte una cerveza. No estoy borracho. Pero sabes que esto es solo el principio. Yo no sé nada. Siempre te estás inventando cosas. La cerveza no es alcohol. Raúl entró en casa, dejando la puerta abierta. Amalia le siguió hasta la cocina y empezó a preparar la cena. Raúl se sentó a la mesa y siguió bebiendo cerveza, lanzando de vez en cuando miradas contrariadas a su mujer. El ambiente de la casa cambió al instante. La ligereza y la esperanza que Amalia había sentido por la mañana habían desaparecido sin dejar rastro. En silencio, picaba verduras para la ensalada, intentando no mostrar su frustración. Pero por dentro, todo hervía. Empezaba otra vez. Otra vez las discusiones interminables, otra vez las borracheras, otra vez las noches en vela esperando a que su marido volviera a casa. Federico ha dicho hoy que estamos trabajando bien, dijo Raúl terminándose la cerveza. Quizá traigan a otra cuadrilla. Eso está bien, contestó Amalia sin apartar la vista de la cocina. Sí, es mucho trabajo. Estoy muy cansada. Así que compro cerveza para relajarme. Puedes relajarte sin cerveza. Puedo, pero no quiero. Tengo derecho a tomar algo después del trabajo. Amalia puso un plato de ensalada en la mesa y se sentó frente a su marido. Raúl terminó de comer y se recostó en la silla. Parecía contento y relajado. Mañana es sábado, dijo. Quizá podamos salir. ¿A dónde? Al mercado, al cine. Hace mucho tiempo que no salimos. Amalia miró sorprendida a su marido. Sugiere que pasemos tiempo juntos. Quizá una botella de cerveza no nos vendría mal. Bien, aceptó ella. Podemos ir al mercado. Deberíamos comprar comida. Me parece bien. Esta noche veremos la tele. Raúl se levantó de la mesa y se fue al dormitorio. Amalia guardó la vajilla y empezó a lavar los platos. Quizás se esté preocupando demasiado. A lo mejor su marido sí que sabe controlarse. Una botella de cerveza no era el fin del mundo. Pero cuando se fue a la cama, Amalia no pudo dormir en mucho tiempo. Algo le decía que mañana sería peor, que la semana de sobriedad había terminado y que ahora comenzaría una nueva ronda en su interminable historia de decepciones. Amalia volvió a casa después del trabajo a la hora habitual, sobre las 4:30. Había sido un día duro en el comedor escolar. Una de las cocineras estaba enferma y ella tenía que trabajar por dos. Le dolían las manos de remover las grandes ollas y las piernas de tanto estar de pie. Solo soñaba con llegar a casa, ducharse y descansar. A lo lejos oyó voces y risas que venían de su casa. El corazón le dio un vuelco al presentir problemas. Amalia aceleró el paso, esperando equivocarse, pero cuanto más se acercaba, más oía gritos de borrachos y palabras malsonantes. Al acercarse a la casa, vio la puerta principal abierta de par en par. En el patio había botellas de cerveza vacías y en el porche estaba sentado un hombre desconocido de mediana edad, con la cara enrojecida por el alcohol. Llevaba una botella en la mano y tarareaba algo para sí mismo. Cuando vio a Amalia, levantó la cabeza y soltó una risita. «¡Oh, la señora está aquí!
gritó en dirección a la casa. «Raúl, tu mujer está aquí». De la casa llegaron más carcajadas. Amalia pasó junto al borracho y entró. La imagen que vio superaba sus peores expectativas. 4 hombres, incluido Raúl, estaban sentados alrededor de una mesa en el salón. La mesa estaba llena de botellas, platos de sobras y colillas. Había botellas vacías en el suelo y una caja de cerveza en un rincón. Raúl estaba sentado a la cabecera de la mesa, sonrojado y alegre. Llevaba la camisa desabrochada, el pelo revuelto y una botella de vodka en la mano. A su lado se sentaban 3 de sus compañeros. Amalia los conocía de vista, pero no recordaba sus nombres. Todos trabajaban en la obra y a veces iban a casa de Raúl a tomar una copa. «Aquí está mi querida esposa», anunció Raúl en voz alta al ver a su mujer. «Te presento a Amalia. Amalia, estos son mis amigos Osvaldo, Bernardo y Emilio». Los hombres soltaron una risita y la saludaron con la mano. Uno de ellos, delgado y nervioso, incluso intentó levantarse, pero enseguida se dejó caer en su silla. «Raúl, ¿qué está pasando aquí?», preguntó Amalia en voz baja. «¿Qué está pasando? Lo estamos celebrando». Raúl cogió la botella. «Federico dijo hoy que nuestra brigada es la mejor de la ciudad. Nos han dado una prima, así que decidimos celebrarlo». «¿Qué bonificación? No me has dicho nada». «No te lo dije porque quería darte una sorpresa. Conseguí el dinero hoy después del trabajo, así que pensé en invitar a los chicos. Son mis amigos». Amalia miró la mesa, donde había alcohol para un mes. Calculó mentalmente cuánto costaría y se le encogió el corazón. Toda la paga extra, si es que había alguna, se había ido en alcohol. «Raúl, quizá deberíamos dejarlo por hoy», sugirió con cautela. «¿Ya has bebido bastante?». Raúl se rió. «No hemos hecho más que empezar, ¿verdad, chicos?». de verdad», gritaron sus compañeros. «Todavía es pronto». «Ven a sentarte con nosotros», sugirió Raúl a su mujer. «Tómate una copa por mi aguinaldo». «Yo no bebo, ya lo sabes». Lo sé. Mi mujer es correcta, no bebe, no fuma». Aburrida, pero tiene razón. Los hombres se rieron y Amalia sintió que el color de la vergüenza le inundaba la cara. Se dio la vuelta y se dirigió a la cocina para no tener que ver aquella vergüenza. La cocina también estaba hecha un desastre. El fregadero estaba lleno de platos sucios, había vasos con restos de alcohol sobre la mesa y migas y colillas tiradas por el suelo. Amalia abrió la ventana para ventilar la habitación y empezó a limpiar. Del salón llegaban voces fuertes, risas y el tintineo de botellas. «¿Recuerdas cómo emborrachamos a José aquella vez?», dijo uno de los invitados. «Se emborrachó tanto que durmió 3 días en una zanja». «¿Y te acuerdas de Miguel? Ayer se emborrachó tanto que su mujer lo persiguió por el patio con una escoba». «Las mujeres no entienden la amistad masculina», dijo Raúl. «A mí tampoco me hace gracia. Pero ¿qué se le va a hacer? Trabajamos mucho y también necesitamos descansar». Amalia se asomó a la ventana y escuchó estas conversaciones. Se avergonzaba de su marido, de que los vecinos pudieran ver y oír todo aquello. Había vivido en esta casa desde niña, conocía a todos los vecinos, y ahora todos sabrían que los Castañeda estaban borrachos. El tiempo pasaba lentamente. Amalia limpió la cocina, preparó una cena sencilla y puso la olla a cocer. Del salón llegaban voces cada vez más altas y a veces palabrotas. Varias veces oyó que alguien se caía e inmediatamente se levantaba entre las risas de los demás. A las 7 de la tarde intentó ofrecerle algo de comer a su marido, pero éste solo le hizo señas para que no lo hiciera. Más tarde, ahora no hay tiempo para comer». «Pero si no has comido nada desde esta mañana, excepto el almuerzo que te he traído». «No tengo hambre, el vodka es nutritivo», se rió Raúl de su broma. Amalia volvió a la cocina. Se dio cuenta de que aquello no era más que el principio. Cuando Raúl empezaba a beber en compañía, podía seguir hasta la mañana y a veces incluso más. Se sentó a la mesa e intentó comer,
pero no pudo tragar ni un bocado. A las 8 de la tarde la borrachera estaba en su apogeo. Los hombres cantaban canciones, gritaban, discutían sobre fútbol. Uno de ellos, Osvaldo, salió varias veces al patio y vomitó ruidosamente en los arbustos. Emilio se durmió en la mesa, dejando caer la cabeza entre los brazos, pero los demás no le tocaron. Amalia se dio cuenta de que había que hacer algo. Seguramente los vecinos oirían todo aquel ruido. La casa estaba cerca de otras y los sonidos penetraban fácilmente por las finas paredes. Salió al patio y vio que había luces encendidas en las ventanas de las casas vecinas. La gente estaba despierta, a pesar de que estaba oscureciendo. De nuevo en casa, intentó hablar con su marido. «Raúl, ¿por qué no pides a tus amigos que se vayan? Es tarde, los vecinos se quejan». «¿Qué vecinos? Nadie se ha quejado», contestó Raúl borracho. «Estamos sentados tranquilamente. Estáis gritando tanto que se oye toda la calle. No estamos gritando, solo estamos hablando. ¿Verdad, chicos? Lo estamos, lo estamos». Sus compañeros lo confirmaron. «Somos gente culta. ¿Lo veis? Gente culta. Vete a la cama si no te gusta». Amalia se dio cuenta de que era inútil hablar con su marido borracho. Se dirigió al dormitorio y cerró la puerta, con la esperanza de que al menos amortiguara un poco los sonidos. Pero las voces también penetraban allí. Se tumbó en la cama y se cubrió la cabeza con una almohada, intentando dormir. Hacia las 10 de la noche, el ruido se hizo aún más fuerte. Algunos de los invitados empezaron a contar chistes, y a cada uno le seguía una explosión de risas. Entonces empezaron las canciones. Al principio cantaban canciones populares, luego pasaron a cancioncillas obscenas que hacían sonrojar a Amalia incluso cuando estaba sola. A las 11 de la noche oyó que alguien rompía una botella. Los hombres se rieron y Raúl gritó: «No es para tanto, tenemos más». El tintineo de los cristales rotos no cesaba. Amalia se dio cuenta de que estaban rompiendo botellas a propósito para divertirse. Se levantó de la cama y miró por la ventana. Afuera estaba oscuro, pero algunas casas aún tenían las luces encendidas. Los vecinos estaban despiertos, tolerando el ruido. A medianoche, todo cambió. Amalia oyó que llamaban a la puerta y voces fuera. Se levantó rápidamente y miró por la ventana. Varios vecinos estaban en la entrada. Entre ellos reconoció a Eulalio Ramos, un hombre mayor que vivía en la casa de al lado. Era el jefe del ayuntamiento y gozaba del respeto de los vecinos. Amalia se apresuró a entrar en el salón. Raúl abrió la puerta, pero no salió de la casa, sino que permaneció de pie en el umbral, balanceándose. «¿Qué queréis?», preguntó bruscamente. «Raúl, venimos a pedirte que bajes el volumen», dijo Eulalio cortésmente. «La gente no puede dormir. Los niños se han despertado con gritos». «¿Qué gritos? Estamos sentados tranquilamente, descansando después del trabajo. Lleváis 5 horas seguidas gritando. Se oyen botellas romperse en toda la calle». «¿No podemos descansar?». Hay agresividad en la voz de Raúl. «Yo hago lo que quiero en mi casa. Tu casa está al lado de otras casas. Tienes que pensar en tus vecinos». «No me importan los vecinos», gritó Raúl. «Chicos, venid aquí». Sus compañeros llamaron a la puerta. Estaban todos borrachos y agresivos. Osvaldo sostenía una botella en la mano y Bernardo se balanceaba sobre sus pies. «¿Qué pasa aquí?», preguntó Osvaldo. «Los vecinos se quejan de que hacemos mucho ruido», explicó Raúl. «Les molestamos». «¿Molestando?», se rió Osvaldo. «¿Quién les ha preguntado? Somos hombres libres». «Escucha», dijo Eulalio pacientemente. «No quiero discutir, solo te pedimos que te calles. Mañana es día laborable, la gente necesita dormir». «¿Verdad que sí?», le espetó Bernardo. «Nosotros también trabajamos más que tú». «No estoy discutiendo, solo os he pedido que bajéis el volumen». «No vamos a bajar el volumen», gritó Raúl. «Esta es mi casa, puedo hacer lo que quiera». Eulalio suspiró y se volvió hacia los demás vecinos.
Amalia veía que intentaba mantener la calma, pero su paciencia se estaba agotando. «Raúl, si no te calmas, tendremos que llamar a la policía», dijo. «¿A la policía?» Raúl se rió. «Que vengan, no estoy rompiendo nada». «Pues sí», gritó uno de los vecinos. «Estás perturbando la paz». «Fuera de mi casa», gritó Raúl y levantó una piedra del suelo. Eulalio dio un paso atrás, pero no se marchó. «Raúl, entra en razón. No hagas tonterías. Te enseñaré la estupidez». Raúl giró y lanzó la piedra hacia los vecinos. Falló, pero fue una señal para los otros borrachos. Osvaldo y Bernardo también recogieron piedras del suelo y empezaron a lanzárselas a sus vecinos. Eulalio gritó, se cubrió la cabeza con las manos y corrió hacia su casa. El resto de los vecinos se dispersaron. «¡Ya está!», gritó triunfante Raúl. «Que no vuelva nunca más». Pero la cosa no acabó ahí. Los borrachos, acalorados por el conflicto, no querían calmarse. Osvaldo sugirió: «Demostrémosles a estos vecinos quién manda. Hagámoslo». Bernardo le apoyó. «Que sepan con quién se están metiendo». «Vamos a ver al viejo», gritó Raúl. «Vamos a enseñárselo». Los cuatro, incluido Emilio, que estaba despierto, salieron de la casa y se dirigieron hacia la de Eulalio. Amalia salió corriendo tras ellos. «Raúl, para, ¿qué haces? Vete a casa», gritó sin volverse. «Cosas de hombres». El grupo de borrachos se acercó a la casa de Eulalio. El viejo se encerró dentro, pero ellos empezaron a aporrear la puerta y a gritar. «¡Sal, valiente!», gritó Osvaldo. «Vais a llamar a la policía». «Te vamos a enseñar a la policía», añadió Bernardo. Cuando quedó claro que Eulalio no saldría, empezaron a tirar piedras a las ventanas. Se rompieron algunos cristales y de la casa salieron gritos de mujer. La mujer de Eulalio estaba asustada. «¡Basta ya!», gritó Amalia. «¡Basta!». Pero los borrachos no la escucharon. Dieron la vuelta a la casa y vieron en el patio el viejo coche de Eulalio, una berlina antigua que él apreciaba como la niña de sus ojos. «Mira qué bonito es», dijo Raúl. «Vamos a dar una vuelta». «Qué buena idea», dijo Osvaldo. La puerta del patio estaba cerrada, pero saltaron la valla. Raúl rompió la ventanilla lateral del coche y abrió la puerta. Por suerte para ellos, las llaves estaban en el contacto. El viejo solía olvidarse de sacarlas. «Raúl, no lo hagas», gritó Amalia desde la calle. «Es el coche de otra persona». «No pasa nada, daremos una vuelta y lo recuperaremos», gritó Raúl y arrancó el motor. El motor estornudó un par de veces y arrancó. Raúl se puso al volante, Osvaldo se sentó a su lado y Bernardo y Emilio subieron al asiento trasero. Al principio se limitaron a dar vueltas por el patio, riendo y gritando. Luego Raúl salió marcha atrás por el portillo, rompiendo la cerradura. El coche salió a la calle. «¿A dónde vamos?», preguntó Osvaldo. «A enseñarles a estos vecinos lo que sabemos hacer», respondió Raúl. Giró el coche y lo dirigió hacia la casa de la anciana que vivía enfrente. Doña Rosa siempre se quejaba del ruido y a menudo discutía con los vecinos. Raúl aceleró y chocó contra su valla. Las tablas de madera salieron volando y el coche se estrelló contra el huerto, aplastando los bancales de verduras. «¡Hurra!», gritaban los pasajeros. «¡Más! ¡Más!». Raúl volvió a la carretera, dejando un gran agujero en la valla. Doña Rosa salió corriendo de casa en camisón y empezó a gritar, pero los borrachos solo se reían. «¡Ahora al viejo!», gritó Osvaldo. «Vamos a darle una buena lección». Raúl dio la vuelta al coche y condujo hacia la casa de Eulalio. Al acelerar, estrelló el coche contra el muro de la casa. El impacto fue terrible. Los ladrillos viejos fallaron y se creó un enorme agujero en la pared. El coche entró a medias en la casa y cayeron escombros de la pared rota. De la casa salieron gritos de terror de una mujer. Eulalio y su mujer estaban dentro cuando el coche atravesó la pared del salón. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero la casa sufrió graves daños.
«Toma», gritó Raúl al salir del coche. «Sabrás quejarte». Los cuatro salieron del coche destrozado y, riendo, regresaron a casa de Raúl. El coche seguía sobresaliendo de la pared y había ladrillos por todas partes. Amalia se quedó en la calle, sin poder creer lo que veía. Lo que había ocurrido era tan terrible que no podía darse cuenta. Su marido había robado el coche de un vecino y destrozado su casa. Era un delito que podía llevarle a la cárcel. Los borrachos volvieron a casa y siguieron bebiendo como si nada hubiera pasado. Se rieron al recordar sus hazañas y se felicitaron mutuamente por su éxito. ¿Has visto qué susto se ha llevado?, se rió Osvaldo. ¿Y cómo gritaba su mujer?, añadió Bernardo. Ahora ya saben con quién se meten, dijo Raúl. Amalia volvió a entrar en casa, pero no podía estarse quieta. Fuera se oían voces. Los vecinos salían de sus casas para ver la destrucción. Algunos lloraban, otros maldecían. Se dio cuenta de que mañana tendría que responder por todo aquello. La borrachera continuó hasta el amanecer. Los hombres bebían, cantaban, contaban historias. Varias veces salieron y gritaron algo a los vecinos. Amalia pasó la noche en vela, sentada en la cama, escuchando aquella pesadilla. Al amanecer, las voces empezaron a apagarse. Uno a uno, los huéspedes de Raúl empezaron a dormirse. Osvaldo se durmió en el suelo, Bernardo en una silla y Emilio se sentó a la mesa con los ojos cerrados. Raúl fue el que más duró, pero a las 7 de la mañana también se había desmayado, desplomándose en el sofá. Amalia esperó a que la casa estuviera en silencio y salió. El panorama era horroroso. Había botellas rotas por todas partes, un enorme agujero en la casa de Eulalio y un coche roto que aún sobresalía de él. La valla de Doña Rosa había quedado destrozada y su huerto era un amasijo de plantas arrugadas. Los vecinos ya se habían reunido fuera. Estaban de pie, en grupos, mostrándose los destrozos y hablando animadamente. Cuando vieron a Amalia, dejaron de hablar y se quedaron mirándola. Eulalio se acercó primero. Tenía la cara pálida y las manos le temblaban de rabia. «Amalia, mira lo que ha hecho tu marido», dijo señalando su casa. «Me ha destrozado la casa, me ha robado el coche». «Eulalio, yo no sé qué decir», murmuró Amalia. «Lo siento, por favor». «Que lo siento», el anciano alzó la voz. «Que lo siento, podría habernos matado. Mi mujer y yo estábamos durmiendo en esta habitación. El coche se habría estrellado contra la cama. Otros vecinos se acercaron a ellos. Doña Rosa estaba llorando, mostrando su valla y su huerto en ruinas. «Mirad lo que ha hecho», gritó. «Tengo 70 años. ¿De dónde voy a sacar el dinero para una valla nueva? Y las verduras. Llevo un año cultivando estas verduras». «Amalia, llevamos años aguantando a tu marido», dijo otra vecina. «Pero esto es demasiado. Es un delincuente. Hay que llamar a la policía», gritó alguien de la multitud. «Eso es, que vaya a la cárcel. Es peligroso. Hoy ha destrozado una casa, mañana matará a alguien». Amalia se quedó en medio de la multitud enfurecida sin saber qué hacer. Se dio cuenta de que la gente tenía razón. Lo que Raúl había hecho era un crimen, pero era su marido y no podía entregarlo a la policía. «Gente, por favor», dijo. «Entiendo que estén enfadados, pero vamos a resolver esto pacíficamente. Pagaré los daños». «¿Qué daños?», gritó Eulalio. «Mi casa está destrozada, mi coche está roto. ¿De dónde has sacado el dinero para pagar semejantes reparaciones?» «Ia, encontraré el dinero». «¿Dónde vas a encontrar el dinero? Trabajas de cocinero en la escuela. Esta renovación cuesta más de lo que ganas en un año». «No queremos tu dinero», gritó Doña Rosa. «Queremos justicia. Deja que tu marido sea responsable de sus propios asuntos». «Así es». Las demás la apoyaron. «Dejad de encubrirle». «¿Cuántos años llevamos aguantando que beba?», dijo otra vecina. «Todos los fines de semana se desmadra, pero hoy se ha pasado de la raya». La multitud se volvía cada vez más agresiva.
Amalia se dio cuenta de que si esa gente entraba ahora en la casa, podrían matar al borracho Raúl. Se interpuso entre ellos y la puerta principal. «No le toquéis», gritó. «Está borracho, no sabe lo que hace». «¿No se da cuenta?», preguntó Eulalio enfadado. «Lo entendió perfectamente cuando entró con el coche en mi casa. Quería matarnos». «No, no quería. Solo estaba borracho». «La borrachera no es excusa», gritó doña Rosa. «Yo también puedo emborracharme y quemar tu casa. Diré que no me di cuenta». «Gente, por favor, no hagáis nada malo», suplicó Amalia. «Lo arreglaré, lo prometo». «¿Cómo lo vas a arreglar?», preguntó Eulalio. «¿Cómo vas a reconstruir mi casa? ¿Cómo arreglarás mi coche?» No lo sé, pero encontraré la manera». «No, basta». Alguien en la multitud gritó. «Es hora de acabar con esto. Llamad a la policía». «Sí, llamadles». Otros le apoyaron. «Que lo detengan». Amalia se dio cuenta de que la situación se le estaba yendo de las manos. Los vecinos estaban furiosos, y era comprensible. Raúl había cometido un delito y ahora tendría que responder por ello, pero aún tenía la esperanza de evitar lo peor. En ese momento Osvaldo salió de la casa. Estaba pálido y temblaba de resaca, pero intentó tomar el control de la situación. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó. «Hay otro», gritó Eulalio. «Tú también estabas en esto». «¿En qué?». Osvaldo sinceramente no recordaba lo que había pasado. «Destruiste mi casa, me robasteis el coche». Osvaldo miró los destrozos y su cara cambió. Se dio cuenta de que había ocurrido algo grave. «Mira», dijo, «anoche bebimos demasiado. Si pasó algo, no fue a propósito». «¿No fue a propósito?», gritó doña Rosa. «Acelerasteis a propósito y chocasteis contra mi valla». «No me acuerdo», dijo Osvaldo con sinceridad. «¿No te acuerdas?». Eulalio estaba furioso. «¿No te acuerdas de haber estrellado el coche contra mi casa? ¿De cómo casi morimos mi mujer y yo?». Osvaldo se dio cuenta de que se trataba de un asunto serio e intentó suavizar las cosas. «Si hicimos algo, pedimos disculpas. Pagaremos los daños. ¿Lo haréis?». Eulalio se rió. «¿Vosotros, borrachos, pagaréis? ¿De dónde habéis sacado el dinero? Os lo estáis bebiendo todo». «Encontraremos el dinero», dijo, y echó a correr calle abajo. Pasó una semana después de aquella pesadilla con la casa de Eulalio destrozada y el escándalo con los vecinos. Por un milagro, Raúl se libró de ser detenido. El viejo había decidido en el último momento no llamar a la policía, temiendo que eso solo empeorara las cosas. Pero el ambiente en el barrio se había vuelto insoportable. Los vecinos evitaban abiertamente a Amalia, dándole la espalda cuando se encontraban con ella, cuchicheando a sus espaldas. Los niños señalaban con el dedo su casa y decían cosas a sus padres. Amalia se sentía como una paria en su propio barrio. Cada vez que salía de casa se convertía en una tortura. En la tienda apenas la saludaban. En el mercado los vendedores se mostraban reacios a vender sus productos, y en el colegio sus compañeros la miraban con lástima y juicio. Todos sabían lo que había ocurrido aquella terrible noche. Raúl, en cambio, no parecía preocupado en absoluto por lo ocurrido. Seguía bebiendo, aunque no con tanta agresividad como antes. Pasaba la mayor parte del tiempo en la calle, volviendo a casa solo para comer y dormir. Iba a trabajar de forma irregular. El capataz, Federico, le advirtió varias veces de que le despediría la próxima vez que faltara al trabajo. El jueves por la tarde, Amalia se pasó por la tienda de Liliana. Una amiga estaba cerrando el comercio, metiendo la mercancía en cajas. Cuando vio a Amalia, suspiró y sacudió la cabeza. «¿Qué tal estás?», preguntó Liliana, aunque la cara de su amiga ya estaba despejada. «Terrible». Amalia se sentó en una silla y bajó la cabeza. «Los vecinos me odian. En el trabajo todo el mundo habla de mí. Y Raúl está completamente loco. ¿Qué más ha pasado?». «No mucho. Es que ya no viene a casa. Solo viene a comer y no todos los días. Anoche no vino a casa».
Liliana terminó de comprar y se sentó junto a su amiga. Guardó silencio durante largo rato, eligiendo las palabras. Amalia, escúchame bien, dijo al fin. No puedes seguir viviendo así. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que es hora de poner fin a este matrimonio. Tu marido es un alcohólico, un alborotador y un delincuente. Destruyó la casa de un vecino, robó un coche. Hoy se lo ha hecho a los vecinos, mañana te lo hará a ti. Liliana, no digas eso. Estoy diciendo la verdad. ¿Cuánto tiempo más vas a aguantar esto? ¿Hasta cuándo vas a sonrojarte por él, a disculparte, a limpiar las consecuencias de sus payasadas? Amalia levantó los ojos hacia su amiga. Había lágrimas en ellos. Es mi marido, no puedo dejarlo. Sí que puedes, debes hacerlo. Amalia, eres una mujer joven, solo tienes 32 años. Tienes una casa, un trabajo, tus brazos y piernas intactos. Puedes empezar una nueva vida. ¿Y si él cambia? No cambiará, dijo Liliana bruscamente. ¿Cuántas veces has dicho eso? ¿Cuántas veces lo has esperado? ¿Y cuál es el resultado? Solo empeora. Amalia sabía que su amiga tenía razón. En 8 años de matrimonio había esperado innumerables veces que Raúl entrara en razón, dejara de beber, se convirtiera en un marido normal, pero cada vez acababa en decepción. Pero, ¿cómo voy a dejarlo?, se preguntaba. Se perdería. Que desaparezca. No es tu problema. No eres su madre para hacerte responsable de él. Pero nos casamos por la iglesia. Juramos estar juntos en las buenas y en las malas. Para lo bueno y para lo malo, no para el infierno. Liliana se levantó y empezó a dar vueltas por la tienda. Amalia, mírate. Te has vuelto nerviosa, delgada, estresada todo el tiempo. Tienes ojeras porque no duermes a causa de su bebida. Tienes miedo de salir de casa porque te da vergüenza. Eso no es vivir, eso es ser. Lo sé, pero... Nada de peros. Soy tu mejor amiga y no puedo callarme cuando veo que arruinas tu vida. Deja a ese borracho. Divórciate de él. Vive para ti. Amalia se sentó con las manos cerradas en puños. Se daba cuenta de que Liliana decía lo correcto, pero le resultaba increíblemente difícil tomar esa decisión. Raúl formaba parte de su vida desde hacía 8 años. ¿Cómo podía echarlo así como así? Piénsalo, dijo Liliana con más suavidad. Piénsalo de verdad. Ya ves a dónde va esto. Hoy ha destruido la casa de otro, mañana podría matar a alguien. O lo matarán. ¿Quieres ser viuda? No digas eso, preguntó Amalia. Está bien, no lo diré. Pero prométeme que pensarás en divorciarte. Prométemelo. De acuerdo, dijo Amalia en voz baja. Me lo pensaré. Se despidieron y Amalia se fue a casa. Caminó despacio, pensando en las palabras de su amiga. Liliana tenía razón en muchas cosas. En efecto, la vida con Raúl se había convertido en un infierno. Pero, ¿no se podía romper una familia? ¿No había que luchar hasta el último hombre? Al acercarse a la casa, Amalia oyó voces. Alguien hablaba cerca de su casa. Dobló la esquina y vio una imagen que hizo que se le parara el corazón. Raúl estaba de pie junto a una farola, abrazando a una mujer. Era Dolores Ávila, a quien todos conocían en el barrio. Tendría unos 28 años, pero aparentaba muchos más. La vida le había pasado factura. Se había divorciado de su marido alcohólico hacía unos años y luego se había juntado con un drogadicto que la había abandonado. Ahora vivía sola, sobreviviendo con trabajos esporádicos. Dolores era una mujer baja, con sobrepeso, el pelo desteñido y la cara cansada. Vestía ropa vieja que compraba de segunda mano y siempre iba desaliñada. Había sido bastante atractiva de joven, pero años de mala suerte le habían pasado factura. Ahora estaba en brazos de Raúl y era evidente que ambos estaban borrachos. Dolores se rió, echando la cabeza hacia atrás, y Raúl le susurró algo al oído. Luego se inclinó hacia ella y la besó. Amalia se detuvo a la vuelta de la esquina, incapaz de creer lo que veía. El marido con el que había vivido 8 años estaba besando a otra mujer en la puerta de su casa.
Ni siquiera lo ocultaba, ni se avergonzaba de que los vecinos pudieran verlo. La rabia y el dolor se apoderaron de Amalia. Salió de la esquina y se dirigió hacia ellos. «¡Raúl!», gritó. «¿Qué ha pasado?». Raúl se volvió, vio a su mujer y sonrió. No parecía avergonzado ni culpable. Al contrario, había una indiferencia desafiante en sus ojos. «Ah, eres tú», dijo. «Te presento a Dolores». Dolores miró a Amalia con curiosidad. No se separó de Raúl y siguió rodeándole la cintura con el brazo. «Hola», dijo con una sonrisa. «¿Tú debes de ser su mujer?». «Sí, soy su mujer». Amalia estaba furiosa. «¿Qué haces aquí?». «Paseando», respondió Raúl, tomando el aire. «¿Paseando?». Amalia levantó la voz. «Os estáis besando en la calle, justo al lado de nuestra casa». «¿Y qué?». Raúl se encogió de hombros. «Somos gente libre». «¿Libres? Estáis casados. Tienes mujer». «La tengo», asintió Raúl. «Pero eso no significa que tenga que quedarme en casa y aburrirme». Dolores soltó una risita, disfrutando claramente de la escena. Abrazó a Raúl con más fuerza, mostrando su reclamo hacia él. «Raúl me habló de ti», le dijo a Amalia. «Dijo que eras muy aburrida». «¿Qué?». Amalia no daba crédito a lo que oía. «Raúl, ¿cómo has podido? ¿Qué he dicho de malo?». Raúl sacó una botella de cerveza del bolsillo y bebió un sorbo. «Eres muy aburrido, siempre lloriqueando, quejándote, sermoneando. Es imposible divertirse contigo». «¿Divertirme?». Amalia sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. «¿Y nuestro matrimonio? ¿Y nuestros votos?». «¿Qué votos?». Raúl se rió. «Fue hace 8 años. Yo era joven entonces, estúpido. Creía que el amor era para siempre, pero resultó no ser nada». «¿Nada?». Amalia sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Nuestro matrimonio no es nada para ti?». «No es nada», fingió pensar Raúl. «Tu casa no está mal, tu cocina es buena, pero no es suficiente para ser feliz». Dolores volvió a soltar una risita, y Raúl se inclinó hacia ella y volvió a besarla justo delante de su mujer. «Basta», gritó Amalia. «¿Cómo te atreves?». «Me atrevo», contestó Raúl con calma. «Soy un hombre adulto, hago lo que quiero. Tú eres mi marido, no tienes derecho a engañarme». «¿No lo tengo?». Raúl se apartó de Dolores y se acercó a su mujer. «¿Quién va a impedírmelo? ¿Tú?». Había una nota amenazadora en su voz. Amalia conocía ese tono. Era la forma en que hablaba cuando estaba dispuesto a ponerse agresivo. «Raúl, hablemos en casa», dijo ella, intentando calmar la situación. «Sin testigos. No quiero hablar. Quiero salir con Dolores. Pero la gente ve. Los vecinos están mirando. Que miren. No me importa lo que piensen. Pero a mí sí me importa». Amalia sintió que se le quebraba la voz. «Vivo en este barrio desde que era niña. Esta gente conoce a mi familia. ¿Cómo voy a enfrentarme a ellos ahora?». «Ese es tu problema», dijo Raúl. «Yo no te obligué a vivir aquí. No lo hiciste. Esta es mi casa, la casa de mis padres. ¿Y qué? Puedes venderla y comprar en otro sitio». Amalia se dio cuenta de que la conversación estaba llegando a un punto muerto. Raúl estaba borracho y agresivo. Dolores estaba cerca, disfrutando del escándalo. Los vecinos se asomaban a sus ventanas contemplando el espectáculo. «Raúl, vámonos a casa», pidió por última vez. «Hablemos con calma». «He dicho que no quiero», gritó Raúl. «Vete solo a casa, prepara la cena, lava la ropa, limpia, y pasaré mi tiempo con una mujer que sabe disfrutar de la vida». «Así es», le apoyó Dolores. «¿Por qué necesitas ese aburrimiento? Preferirías estar conmigo». «Cállate», gritó Amalia volviéndose hacia Dolores. «No es asunto tuyo». «¿Cómo que no es asunto mío?». Dolores dio un paso al frente. «Raúl es mi hombre ahora». «¿Tu hombre?». «Es mi marido. Nos casamos por la iglesia». «Estuvimos casados, pero tenemos que separarnos». Dolores se rió. «Ya ves, ya no te quiere.
¿Por qué aferrarse a alguien que no quiere estar contigo? Está borracho. No sabe lo que dice. Lo entiendo, dijo Raúl. Lo entiendo todo. Estoy harto de ti, Amalia. Estoy harto de tus quejas, de tu aburrimiento, de tu insatisfacción constante. ¿Mi insatisfacción? Amalia se sorprendió. No me satisface que bebas todos los días, que hayas destrozado la casa del vecino, que hagas que todo el mundo me desprecie. Ya ves, más quejas. Raúl giró en redondo y abofeteó a su mujer. El golpe fue fuerte. Amalia se tambaleó y se agarró la mejilla. No esperaba que le levantara la mano en la calle, delante de extraños. «Raúl», susurró, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. «Vete a casa», gritó él. «No te avergüences en la calle. Ve a preparar la cena». Amalia se agarró la mejilla en llamas. Las lágrimas le corrían por la cara, pero no podía moverse. Todo había sucedido tan deprisa que no tuvo tiempo de darse cuenta de la realidad. Dolores se acercó a Raúl y lo cogió bajo el brazo. «Vamos, cariño», le dijo. «No hay necesidad de perder el tiempo con histerias». «Vamos», aceptó Raúl. «Compraremos otra cerveza y buscaremos un sitio más tranquilo». Se alejaron, dejando a Amalia sola en la calle. Se quedó de pie en medio de la calle con la mano en la mejilla, observándolos. Algunos vecinos se asomaron a sus ventanas, pero nadie se acercó a ella. Por fin, Amalia se obligó a moverse. Llegó a la casa y entró. El salón seguía lleno de señales de la reciente borrachera. Botellas vacías, colillas, manchas en el suelo. Se sentó en el sofá y se echó a llorar. Toda su vida se desmoronaba ante sus ojos. Su marido la había engañado con la primera mujer que encontró y no se avergonzaba de hacerlo públicamente. La pegaba, la humillaba delante de los vecinos, demostraba que no la consideraba un ser humano. Y lo peor de todo es que parecía ser completamente sincero en lo que decía. Amalia pasó el resto de la noche llorando. No podía comer, no podía hacer sus tareas. Todo el tiempo la imagen de su marido besando a otra mujer, de él diciéndole que su matrimonio no era nada, de él abofeteándola en la cara. Raúl no volvió a casa por la noche. Amalia se quedó despierta hasta por la mañana, escuchando cada susurro. Esperaba que volviera, que se disculpara, que dijera que todo había sido una tontería de borracho. Pero no lo hizo. Por la mañana se levantó con los ojos enrojecidos de tanto llorar y se fue a trabajar. En el comedor de la escuela, intentó concentrarse en preparar el almuerzo, pero le temblaban las manos y tenía la cabeza hecha un lío. Sus compañeros se dieron cuenta de su estado, pero nadie se atrevió a preguntarle qué le pasaba. A eso de las 2 de la tarde, cuando Amalia estaba fregando los platos después de comer, se le acercó el director del colegio. «Amalia, ¿te encuentras bien?», le preguntó. «Hoy estás pálida». «Estoy bien», respondió Amalia sin levantar la vista. «No he dormido bien. Quizá deberías irte pronto a casa. Ya nos las arreglaremos». «No, terminaré mi trabajo». La directora se encogió de hombros y se marchó. Amalia siguió fregando los platos, intentando no pensar en lo que estaba pasando en casa. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Raúl y Dolores. ¿Dónde habían pasado la noche? ¿Qué estaban haciendo? ¿Regresarían algún día? A las 4 en punto terminó su trabajo y se fue a casa. Al acercarse a la casa, oyó voces en el interior y se dio cuenta de que Raúl estaba en casa. Su corazón se aceleró. Quizá había recuperado el sentido, quizá quería hablar. Entró en la casa y vio a Raúl y a Dolores sentados en el salón. Estaban bebiendo cerveza y hablando de algo. Cuando Raúl vio a Amalia, levantó la vista. «Aquí está la casera», dijo. «Quiero presentarte a Dolores. Ahora va a vivir con nosotros». Amalia se quedó de piedra. No podía creer lo que estaba oyendo. «¿Qué has dicho?», preguntó. «Dije que Dolores viviría aquí. Tiene problemas para encontrar un sitio donde vivir y aquí hay sitio de sobra. ¿Cómo va a vivir aquí?». Amalia sintió que la cabeza empezaba a darle vueltas. «Esta es mi casa». «Nuestra casa», corrigió Raúl.
Soy tu marido. Tengo derecho a invitar huéspedes. ¿Invitados? Amalia miró a Dolores, que se había acomodado en el sillón. No es una invitada. Es tu amante. ¿Y qué? Raúl se encogió de hombros. En las grandes casas siempre ha habido hombres con esposas y amantes. Es normal. ¿Normal? Amalia no podía creer lo que estaba oyendo. Raúl, estás loco. No dejaré que esa mujer viva en mi casa. ¿No? Raúl se levantó de la silla. ¿Quién te lo pide? Yo soy la señora de la casa. Heredé la casa de mis padres. Compartimos la casa. Estamos casados. Si estamos casados, ¿por qué demonios traes a tu amante aquí? No me grites. Raúl se acercó a su mujer. He decidido que Dolores viva aquí, así que vivirá aquí. No vivirá aquí, gritó Amalia. La echaré ahora mismo. Se acercó a Dolores, que estaba tranquilamente sentada en un sillón, bebiendo una cerveza. Fuera de mi casa, gritó Amalia. Ahora mismo. No me voy a ninguna parte, contestó Dolores con calma. Raúl me invitó a vivir aquí. No tiene derecho. Esta es mi casa. Ahora también es mía, sonrió Dolores. Raúl dijo que podía considerarla mía. Raúl. Amalia se volvió hacia su marido. ¿Oyes lo que dice? Échala. No lo haré, dijo Raúl con firmeza. Ella se queda. Entonces, vete tú, gritó Amalia. Los dos. Esta es mi casa y no os dejaré vivir aquí. Raúl se acercó a su mujer y la agarró del brazo. Escúchame bien, dijo en voz baja pero amenazadora. Dolores se queda. Si no te gusta, puedes irte por tu cuenta. No me iré de mi propia casa. Entonces vive con nosotros, pero sin escándalos. Ningún escándalo. Amalia estaba furiosa. ¿Traes a tu amante a nuestra casa y exiges que me calle? Lo hago, dijo Raúl. Y si haces berrinches, tendrás lo que te mereces. ¿Lo que me merezco? Amalia dio un tirón con el brazo, intentando soltarse. ¿Qué te he hecho? ¿Por qué me tratas así? Por ser aburrida, pesada y estar constantemente disgustada. Por hacer de mi vida un infierno. ¿Hice de tu vida un infierno? Amalia no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Quién bebe todos los días? ¿Quién destruyó la casa del vecino? ¿Quién deshonra a nuestra familia? Otra vez con las reclamaciones. Raúl se enfadó. Te lo he dicho, no quiero oír tus sermones. Empujó a su mujer y ésta cayó sobre el sofá. Dolores observó la escena con interés, sorbiendo su cerveza. ¡Raúl, para!, gritó Amalia. ¿Qué te está pasando? No me pasa nada, solo estoy cansada de ti. Estoy cansada de tus lágrimas, de tus quejas, de tu constante descontento. Pero soy tu esposa. Lo era. Ahora no eres nada para mí. Raúl, susurró Amalia, ¿nuestro matrimonio no significa nada para ti? Nada, dijo Raúl con firmeza. Absolutamente nada. Las palabras sonaron como una sentencia. Amalia se dio cuenta de que el hombre con el que había vivido 8 años estaba muerto. Frente a ella había un hombre extraño, cruel, que solo sentía desprecio por ella. Fuera de casa, dijo Raúl. Queremos estar solos. No lo haré, susurró Amalia. Esta es mi casa. Lo harás. Raúl se acercó a ella. O te obligaré. ¿Obligarme? Te obligaré. Raúl agarró a su mujer por el pelo y la arrastró hacia la salida. Amalia gritó. Intentó resistirse, pero él era más fuerte. La arrastró hasta la puerta y la empujó fuera. No te atrevas a volver, le gritó. Si te veo aquí, será peor. La puerta se cerró de golpe. Amalia se quedó de pie en el porche de su propia casa, sin poder creer lo que había ocurrido. Su marido la había echado de la casa donde había nacido y crecido. La había echado por una mujer de mala muerte a la que solo conocía de unos días. Amalia estaba en el porche de su casa, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Su marido la había echado de su propia casa, donde había nacido y crecido. La casa que había heredado de sus padres era ahora el hogar de su amante. Los vecinos miraban por las ventanas, pero nadie se atrevía a acercarse.
Todos temían involucrarse con esta familia después de lo que había sucedido hacía una semana. Tras permanecer allí unos minutos confundida, Amalia se dio cuenta de que no podía quedarse en la calle. Tenía que encontrar un lugar donde pasar la noche. La única persona a la que podía recurrir era Liliana. Su amiga le había ofrecido ayuda muchas veces, diciéndole que estaba dispuesta a apoyarla en cualquier situación. La casa de Liliana estaba a 10 minutos a pie. Amalia caminó despacio por las calles conocidas, sintiendo las miradas curiosas de los transeúntes. Probablemente todo el barrio sabía ya lo que había pasado. A la gente le encantaban los cotilleos, sobre todo los escandalosos como este. Liliana vivía en una pequeña casa que había alquilado durante varios años. Tras divorciarse de su marido, estaba sola y prefería no comprometerse en una relación seria. Trabajar en una tienda le daba suficiente dinero para llevar una vida modesta pero independiente. Cuando Amalia llamó a la puerta, Liliana le abrió casi de inmediato. Al ver el estado de su amiga, se quedó boquiabierta. «Amalia, ¿qué te ha pasado?» Liliana la abrazó y la metió en casa. «Me echó», susurró Amalia llorando. «Raúl me echó de mi propia casa». «¿Cómo que te echó?» Liliana sentó a su amiga en el sofá y le trajo un vaso de agua. «Trajo a esa mujer a casa. Dijo que ahora iba a vivir con nosotros. Yo me opuse y él me echó». «¿Qué mujer?» «Dolores Avila. Está con ella. Me engaña con ella. Ayer los pillé besándose en la calle». Liliana escuchó el relato de su amiga y su rostro se fue ensombreciendo. «Amalia», dijo Liliana cuando hubo terminado, «te das cuenta de que no puedes hacerlo, ¿verdad? La casa es tuya, tienes todo el derecho a vivir allí. Pero él no me deja entrar. Dice que si vuelvo, será peor». «¿Le tienes miedo?», se preguntó Amalia. ¿Tenía miedo de Raúl? Antes no, pero ahora, al ver cómo había cambiado, lo agresivo y violento que se había vuelto, empezaba a temerle de verdad. «Supongo que sí», admitió con sinceridad. «Se ha vuelto tan furioso, tan extraño, no sé de lo que es capaz». «Entonces quédate conmigo», dijo Liliana. «Pasarás la noche y mañana decidiremos qué hacer». «Gracias». Amalia abrazó con fuerza a su amiga. «No sé qué habría hecho sin ti». Liliana preparó la cena, pero Amalia no comió casi nada. Se sentó a la mesa, hurgando con el tenedor en la comida y pensando en lo que había pasado. Hacía apenas unas horas tenía una familia, un hogar, una vida relativamente estable. Ahora era una marginada sin un lugar donde vivir. «Escucha», dijo Liliana sirviéndose un poco de té. «¿Tienes las escrituras de la casa?» «Claro que las tengo. La casa está oficialmente registrada a mi nombre. Mis padres me la cedieron en vida». «Entonces tienes todo el derecho a echar a Raúl y a esa Dolores». «¿Pero cómo? No puedo hacerlo yo misma y no quiero llamar a la policía». «¿Y por qué no?» «Porque es mi marido. Si lo arrestan, será un escándalo para toda la ciudad. Y yo trabajo aquí, vivo aquí. ¿Cómo voy a enfrentarme a la gente?». Liliana negó con la cabeza. Incluso en una situación así, Amalia pensaba en lo que diría la gente, no en sus propios derechos. «Eres demasiado amable», dijo. «Pero la amabilidad no servirá de nada aquí. Tienes que actuar con decisión». «¿Cómo?» «No lo sé. Vamos a pensar en ello mañana por la mañana. Tal vez encontremos una salida». Amalia tuvo una mala noche. Se tumbó en el sofá-cama del salón de Liliana y no pudo dormir. Su mente daba vueltas con pensamientos sobre su casa, sobre Raúl, sobre lo que pasaría después. Lo imaginó acostado en el lecho conyugal con otra mujer y le dolió el corazón. Por la mañana se levantó temprano, se lavó la cara e intentó arreglarse. Liliana ya estaba en la cocina preparando el desayuno. «¿Qué tal has dormido?», le preguntó su amiga. «No muy bien». No dejaba de pensar en qué hacer a continuación. «¿Y a qué conclusión llegaste?» «Llegué a la conclusión de que tengo que luchar. Tienes razón, es mi casa. No puedo dejar que vivan allí mientras yo deambulo por casas ajenas». «Tienes razón,
dijo Liliana. Pero, ¿cómo vas a luchar? Aún no lo sé. Tal vez encuentre gente que me ayude. No todos en el pueblo le temen a Raúl. ¿Y si acudimos a algunos de sus colegas? ¿Quizá haya gente decente entre ellos? Amalia se lo pensó. La mayoría de los amigos de Raúl eran borrachos como él. Pero había otras personas en la obra. Por ejemplo, el capataz, Federico Sotomayor. Siempre le había parecido un hombre serio y responsable. ¿Quizá él podría ayudar? «Sabes», dijo, «hay un hombre. El capataz de Raúl, Federico. Parece un hombre normal. Quizá pueda ayudar». «¿Qué puede hacer?» «No lo sé, pero tiene autoridad entre los trabajadores. Tal vez pueda influir en Raúl». «Vale la pena intentarlo», Liliana estuvo de acuerdo. «No sería peor». Después del desayuno, Amalia fue a la obra. Caminó despacio, pensando en lo que diría Federico. ¿Cómo explicar la situación sin quedar mal? ¿Cómo pedir ayuda a un hombre que apenas conocía? La obra ya estaba en pleno apogeo. Los obreros transportaban ladrillos, removían el mortero, retorcían pesados bloques en sus manos. Amalia encontró a Federico cerca del remolque de obra, donde estaba estudiando unos papeles. Federico Sotomayor era un hombre de unos 45 años, bajo de estatura, pero de complexión robusta. Tenía un rostro tranquilo e inteligente y una mirada atenta. Había sido capataz durante muchos años y era respetado tanto por los jefes como por los trabajadores. «Buenas tardes», dijo Amalia acercándose a él. «¿Puedo hablar con usted?» Federico levantó la vista de sus papeles y la reconoció. «¿Amalia? ¿La mujer de Raúl?» Dejó los papeles a un lado. «Claro que puedes. ¿Qué te ocurre?» «Necesito ayuda», dijo en voz baja. «No sé a quién más acudir». «Ven a la caravana». Federico abrió la puerta de un pequeño cobertizo de obra. «Allí podremos hablar tranquilamente». Dentro había una mesa, unas sillas y un armario con documentos. Federico invitó a Amalia a sentarse y se sentó frente a ella. «Cuéntame lo que ha pasado». Amalia se recompuso y empezó a contar. Contó cómo Raúl había empezado a beber, cómo había provocado un escándalo con los vecinos, cómo había destrozado la casa de Eulalio. Luego contó que había traído a casa a una amante y había echado a su legítima esposa. Federico escuchó atentamente sin interrumpir. Cuando Amalia terminó, permaneció largo rato en silencio, pensando en lo que había oído. «Es una historia dura», dijo al fin. «Raúl ha perdido los papeles. Quise despedirlo varias veces, pero seguí dándole una última oportunidad. Federico, no he venido aquí a quejarme de mi marido, he venido a pedirte ayuda». «¿Qué clase de ayuda?» «La casa me pertenece, la heredé de mis padres, tengo todos los derechos sobre ella, pero no puedo sacar a Raúl y a esa mujer yo solo, no me dejan entrar». «¿Tienes la escritura de la casa?» «Sí, todo es oficial». Federico se lo pensó. La situación era complicada. Por un lado, Raúl era su subordinado y no estaba bien inmiscuirse en su vida privada. Por otra, la mujer le pedía ayuda y sería cruel negársela. «Verás, Amalia», dijo con cuidado, «no puedo inmiscuirme directamente en tus asuntos familiares, pero si la casa es suya, tiene derecho a vivir allí. Pero no puedo obligarles a marcharse. Raúl me amenaza». «¿Te amenaza? ¿Cómo te amenaza?» «Dijo que sería peor si volvía. Y ayer me pegó». «¿Te pegó?» La cara de Federico se ensombreció. «¿Raúl te levantó la mano?» «Sí, en la calle, delante de todo el mundo». Federico se levantó y empezó a pasearse por el vagón. Era un hombre de la vieja escuela para quien pegar a una mujer era inaceptable, sobre todo si esa mujer era su esposa, a la que un hombre debe proteger, no ofender. «Escucha», dijo deteniéndose frente a Amalia, «si la casa es tuya, tienes derecho a vivir en ella, y si alguien te molesta, hay que echarlo. ¿Pero cómo? Hay diferentes maneras. Puedes ir al juzgado, puedes ir a la policía, o puedes tener una charla de hombre a hombre». «¿De hombre a hombre?» «Sí, de hombre a hombre.
Explícale a Raúl que está equivocado, que tienes que respetar a tu mujer. Pero no te escuchará. Está tan agresivo ahora, tan enojado. Tal vez no te escuche, pero vale la pena intentarlo. Federico volvió a sentarse a la mesa y miró a Amalia con atención. ¿Sabes qué? Hagámoslo. Hablaré con los chicos de la brigada. Les explicaré la situación. Quizá puedan ayudar a convencer a Raúl de que entre en razón. ¿Lo harían? Yo creo que sí. La mayoría son gente decente. No aprueban lo que Raúl está haciendo. Pero no quiero tener problemas en el trabajo. No habrá ningún problema. Hablaremos con él. Le explicaremos que no puede hacerle esto a su mujer. Amalia sintió que la esperanza se agitaba en su pecho. Por fin había alguien dispuesto a ayudarla. Federico era un hombre con autoridad, respetado en la obra. Quizá pudiera influir de verdad en Raúl. Gracias, dijo. No sé cómo darte las gracias. No hay nada que agradecerte. Es una cuestión de justicia. Un hombre debe proteger a su mujer, no echarla de casa. Federico se levantó y salió del carruaje. Amalia le siguió. El capataz se acercó a un grupo de obreros que estaban colocando ladrillos. Chicos, dijo en voz alta, dejad de trabajar 10 minutos. Tenemos que hablar. Los obreros se detuvieron y se reunieron en torno al capataz. Amalia se hizo a un lado, sin saber qué hacer. Escuchadme bien, comenzó Federico. Se trata de Raúl Medina. Todos le conocéis, trabajáis con él en la misma brigada. Los trabajadores se miraron unos a otros. Raúl no estaba entre ellos. Llevaba varios días sin ir a trabajar. ¿Qué le pasa a Raúl?, preguntó uno de ellos. Raúl no está bien, contestó Federico. Se ha vuelto loco. Bebe todos los días, es desordenado, aterroriza a los vecinos. Y ahora ha echado a su mujer de casa. ¿Cómo que la ha echado? Trajo a su amante a casa y le dijo a su esposa que se fuera. Y cuando ella se opuso, la golpeó y la echó a la fuerza. Los trabajadores murmuraron indignados. Entre ellos había todo tipo de gente, borrachos, obreros, casados y solteros. Pero todos habían sido educados en una tradición según la cual un hombre debe proteger a una mujer, no ofenderla. Es su mujer, se indigna uno de los jornaleros. ¿Cómo puedes pegar a tu mujer? Y echarla de casa, añadió otro. Es una vergüenza. Federico, preguntó un trabajador mayor llamado Gustavo. ¿Dónde está la mujer ahora? Aquí está, Federico señaló a Amalia. Ha venido a pedir ayuda. Los trabajadores se vuelven hacia Amalia. Ella se quedó a un lado, con el pañuelo en la mano, sin saber qué decir. ¿De verdad es tuya la casa?, preguntó Gustavo. Sí, respondió Amalia. La heredé de mis padres. Tengo todos los documentos. Entonces, eso es una impertinencia, se indignó el joven jornalero. Echarte de tu propia casa. Federico, dijo otro trabajador, ¿qué podemos hacer? Podemos hablar con Raúl. Podemos explicarle que no puede hacer esto, que debe respetar a su mujer. ¿Y si no hace caso? Entonces pensaremos qué hacer después. Los obreros vuelven a discutir la situación. La mayoría estaban indignados por el comportamiento de Raúl. Muchos de ellos estaban casados y se dieron cuenta de que esa no era forma de tratar a una esposa. Estoy de acuerdo en hablar con él, dijo Gustavo. Quizá entre en razón. Yo también estoy de acuerdo, dice el joven obrero. Esto no se puede tolerar. Bien, dijo Federico. Después del trabajo iremos a su casa. Hablaremos de hombre a hombre. ¿Y si está borracho?, preguntó alguien. Borracho o sobrio, tenemos que hablar. Quizá esté lo bastante borracho para decir la verdad. Amalia escuchó la conversación con la respiración contenida. ¿Encontró realmente gente dispuesta a ayudarla? ¿Existe realmente la justicia? Federico, preguntó el joven trabajador, ¿y si no te escucha? ¿Y si se pelea? Entonces le enseñaremos lo que pensamos de los hombres que pegan a las mujeres, respondió el capataz con calma. Los trabajadores murmuran con aprobación. Estaban dispuestos a hacer justicia y defender a la mujer ofendida. Bien, dijo Federico.
Entonces tenemos un trato. Después del trabajo iremos a casa de Raúl. Hablaremos con él y con su señora. Les explicaremos que deben abandonar la casa de un extraño. ¿Y si no se van voluntariamente?, preguntó Gustavo. Entonces les ayudaremos a irse, sonrió Federico. Amalia sintió que las entrañas le temblaban de emoción. Por fin tenía esperanzas de recuperar su casa. Aquellos simples jornaleros, a los que apenas conocía, estaban dispuestos a ayudarla a hacer justicia. Gracias, dijo. Gracias a todos. De nada, respondió Federico. Estamos haciendo lo que deben hacer los hombres de verdad. Los trabajadores se fueron a sus sitios sin dejar de hablar de la situación. Amalia se quedó con Federico junto al carruaje. ¿Qué hago ahora?, preguntó. Vete a casa con tu amigo, espera. Por la noche iremos a tu casa. Puedes estar con nosotros o quedarte fuera, como quieras. Estaré con vosotros, dijo Amalia con firmeza. Es mi casa y tengo derecho a estar allí. Así es, aprobó Federico. Te veré esta noche. El día se alargó insoportablemente. Amalia volvió a casa de Liliana y se pasó el tiempo esperando, incapaz de encontrar un sitio donde sentarse. Se sentaba y se levantaba, se acercaba a la ventana y volvía a sentarse. Su amiga intentó tranquilizarla, pero ella estaba igual de ansiosa. ¿Estás segura de que esto está bien?, preguntó Liliana por enésima vez. ¿Quizás sería mejor pasar por el juzgado? No, respondió Amalia con firmeza. El juicio duraría meses, y no puedo andar dando vueltas tanto tiempo. Esta es mi casa y tengo derecho a vivir en ella. Pero, ¿y si hay una pelea? ¿Y si alguien sale herido? No lo sé, pero no puedo soportarlo más. Raúl había ido demasiado lejos. A las 5 de la tarde, Amalia ya no podía quedarse quieta. Se vistió y le dijo a Liliana que iba a reunirse con los trabajadores. «Iré contigo», dijo su amiga. «No, mejor no. No se sabe lo que puede pasar. No quiero involucrarte. Pero estoy preocupada por ti. Todo va a salir bien. Federico es un buen hombre. No dejará que nadie me haga daño». Liliana acompañó a su amiga hasta la puerta y la abrazó con fuerza. «Ten cuidado. Y si algo va mal, corre enseguida». «Lo haré», prometió Amalia. Caminó despacio hacia su casa, pensando en lo que podría pasar. Raúl estaría borracho, como siempre. Dolores también podía estar ebria. ¿Cómo reaccionarían cuando aparecieran los trabajadores? ¿Se conformarían o se resistirían? Al acercarse a la casa, Amalia vio que las luces del patio estaban encendidas. De las ventanas llegaban voces y risas. Raúl y Dolores se divertían, ignorantes de lo que les esperaba. Unos minutos más tarde, los obreros se acercaron a la casa. Eran 7, encabezados por Federico. Todos parecían serios y decididos. Al ver a Amalia, el capataz asintió. «¿Están listos?», preguntó. «Preparada», respondió Amalia, aunque el corazón se le aceleraba. «Entonces, vámonos. Pero primero intentemos arreglar esto pacíficamente. A lo mejor Raúl recapacita». Federico se dirigió a la puerta y llamó con fuerza. Desde dentro se oyó la voz contrariada de Raúl. «¿Quién es?» «Federico». «Abre, tenemos que hablar». «¿Federico?» La voz de Raúl cambió. «¿Qué quieres?» «Abre la puerta, hablemos». Se oyeron pasos, la puerta se abrió. Raúl estaba en el umbral, tambaleándose. Estaba muy borracho, con la camisa desabrochada y el pelo revuelto. Cuando vio al capataz y a los demás trabajadores, frunció el ceño. «¿Qué es esta reunión?», preguntó. «Hemos venido a hablar con usted», dijo Federico con calma. «Sobre lo que le estás haciendo a tu mujer». «¿Mi mujer?». Raúl se echó a reír. «¿Qué le pasa a tu mujer?». «Lo que le pasa es que la has echado de casa, de su propia casa». «Esta es mi casa», gritó Raúl. «Yo vivo aquí. La mujer es la dueña de la casa. Ella tiene papeles. Me importan un bledo los papeles». Raúl se dio la vuelta y se agarró a la jamba de la puerta. «Yo soy el dueño». «No, no lo eres», dijo Federico. «Tu mujer es la jefa.
Y deberías respetarla, no echarla. No voy a respetar a nadie, gritó Raúl. ¿Y a ti qué te importa? Fuera de aquí. No lo haremos, dijo Gustavo, acercándose. Primero hablaremos. No tengo con quién hablar. Raúl intentó cerrar la puerta, pero Federico le pisó los talones. Raúl, dijo pacientemente el capataz, no hemos venido a pelearnos, hemos venido a ayudarte a darte cuenta de que estás equivocado. ¿Equivocado? Raúl se rió. Yo soy el que tiene razón. La que está equivocada es ella, maldito pesado. Raúl, dijo el anciano Gustavo, te conozco desde hace mucho tiempo. Antes eras un buen tipo. ¿Qué te ha pasado? No me ha pasado nada, me espetó Raúl. Acabo de tener una epifanía. Me di cuenta de que la vida era corta y la estaba malgastando con una mujer aburrida. Una mujer aburrida. Federico negó con la cabeza. Es tu mujer, la madre de tus futuros hijos. No habrá hijos, gritó Raúl. No quiero engendrar pobreza. En ese momento Dolores se asomó a la casa. Ella también estaba borracha, llevaba el pelo revuelto y solo llevaba puesta la camisa larga de Raúl. ¿Qué pasa aquí?, preguntó. Es ella, dijo Federico a los obreros. La señora. ¿Qué señora?, se indignó Dolores. Soy su mujer, nos queremos. Eres una separadora, dijo Gustavo. Estás destruyendo la familia de otro. Raúl, te has vuelto completamente loco, dijo Federico. Amalia es una buena mujer, te quiere, se preocupa por ti, y tú la echas por la primera chica. No te atrevas a insultarme, gritó Dolores. Cogió una botella del porche y se la lanzó a Gustavo. Él la esquivó, pero la botella le golpeó en el hombro. ¡Zorra!, gritó el jornalero y se abalanzó sobre Dolores. No te atrevas a tocar a mi mujer, gritó Raúl y se abalanzó sobre Gustavo. Se inició una pelea. Raúl, aunque intoxicado, luchó con fiereza. Consiguió golpear a Gustavo en la cara antes de que los demás trabajadores lo agarraran. ¡Sujetadle!, grita Federico. ¡Calmadle! 4 trabajadores retorcieron a Raúl y lo arrastraron hasta el patio. Se resistió, gritando y maldiciendo, pero las fuerzas eran desiguales. «Soltadme», gritó. «Esta es mi casa. Yo vivo aquí». «No es tu casa», dijo Federico. «La casa es de la mujer». «No es así». Raúl intentó liberarse. «Yo soy el dueño». «¿El dueño?». Federico le abofeteó. «¿Qué clase de amo eres? Eres un borracho y un alborotador». «No te atrevas a pegarme», gritó Raúl. «¿Y tú te atreves a pegar a tu mujer?», preguntó Gustavo, limpiándose la sangre del labio roto. «Eso es diferente». «No, no lo es». Gustavo golpeó a Raúl en el estómago. «Toma eso por tu mujer». Raúl se dobló de dolor, pero siguió resistiéndose. Entonces los trabajadores empezaron a pegarle en serio. Le golpearon con los puños, con los pies, con palos. Raúl gritaba, pedía clemencia, pero no le escuchaban. Dolores intentó ayudar a Raúl, pero también la agarraron. El joven jornalero la sujetaba por los brazos, pero ella se soltó y gritó: «Soltadme, no he hecho nada malo». «¿Nada malo?», dijo el jornalero. «Has arruinado a la familia». «No es verdad, ellos la arruinaron». «Estás mintiendo». Gustavo se acercó a ella. «Lo sedujiste a propósito». «No lo hice, él vino a mí». «Él vino a mí porque tú lo sedujiste». Gustavo la abofeteó. «Toma esto». Dolores gritó, pero nadie vino a ayudarla. Los trabajadores pensaron que merecía ser castigada por destruir la familia de otra persona. En ese momento, los vecinos corrieron hacia la casa. El ruido de la pelea se extendió por todo el barrio y la gente salió a ver qué pasaba. Cuando vieron que golpeaban a Raúl, algunos quisieron intervenir, pero luego se dieron cuenta de lo que pasaba. «Es ese borracho al que están pegando», dijo alguien. «El que ha destrozado la casa del vecino», añadió otro. «Le están pegando bien», gritó un tercero. «Ya era hora». Eulalio Ramos, cuya casa había destruido Raúl, empujó hacia adelante.
Cuando vio que golpeaban a su agresor, sintió que en su pecho se encendía una sed de venganza. «¡Es él!», gritó el viejo. «Es él quien ha destruido mi casa». «Eulalio», dijo Federico, «¿quieres vengarte?». Eulalio se arremangó la camisa. «Quiero vengarme». Se acercó a Raúl y le dio un puñetazo en la cara. «Esto es por mi casa», gritó, «y esto es por mi coche». Eulalio golpeó de nuevo. «Y esto por casi matarnos a mi mujer y a mí». El tercer golpe fue el más duro. Otros vecinos se unieron a la paliza. Doña Rosa, cuya valla había destruido Raúl, también quería vengarse. Le golpeó con su bolso y gritó: «Esto es por mi valla, eso es para mi jardín». Raúl yacía en el suelo, acurrucado, y solo gemía. Le manaba sangre de la nariz y la boca, tenía la ropa rota. «¡Basta!», gritó. «Lo he entendido todo, no volveré a hacerlo». «¿No lo harás?», preguntó Federico. «¿Cómo vamos a creerte?». «Créeme, os lo compensaré, dejaré de beber». Raúl intentó levantarse, pero las piernas no le sostenían, así que los trabajadores lo levantaron y lo pusieron de pie. «Vete de aquí», dijo Federico, «y no vuelvas a este barrio». «¿Y si vuelvo?». «Si vuelves, será peor, mucho peor». Raúl miró a la gente que le rodeaba. Sus rostros eran crueles e implacables. Se dio cuenta de que no había posibilidad de piedad. «De acuerdo», susurró, «me iré. Pero mis cosas». «¿Qué cosas?», preguntó Federico. «Ropa, documentos. Lo tendrás mañana, cuando estés sobrio». «¿Y hoy?». «Esta noche te vas como estás». Raúl quería decir algo, pero cambió de idea. Se dio cuenta de que era mejor no discutir. Cojeando, se dirigió hacia la salida del patio. «¡Alto!», gritó Federico. «Llévate a esta también». Señaló a Dolores, que seguía retenida por los peones. «No está conmigo», dijo Raúl. «¿Cómo que no está contigo?». Federico se sorprendió. «Ella es la razón de todo este alboroto. Que responda por sí misma». «¡Raúl!», gritó Dolores. «No me dejes, nos queremos». «Nos queríamos», dijo Raúl. «Y ahora ya no». «¿Cómo que no nos queremos?». Dolores no podía creer lo que estaba oyendo. «Dijiste que me necesitabas». «Te necesitaba, pero cambiaste de opinión». Dolores se dio cuenta de que Raúl la abandonaba. En el momento de peligro, era un cobarde que solo pensaba en sí mismo. «¡Sinvergüenza!», gritó ella. «Un cobarde despreciable». «Tal vez», aceptó Raúl, «pero un cobarde vivo es mejor que un héroe muerto». Se dio la vuelta y se alejó. Dolores se tambaleó, sin saber qué hacer. Los peones la habían dejado marchar, pero ella sabía que no podía quedarse aquí. «Vete tú también», le dijo Federico, «y no vuelvas a aparecer por este barrio». «¿Dónde voy a vivir?». «Ese es tu problema. A lo mejor encuentras a otro tonto que te acoja». Dolores recogió las cosas que tenía tiradas por la casa y se marchó. Caminó por las calles oscuras, maldiciendo el día en que conoció a Raúl. Por su culpa, había perdido su techo y se había ganado enemigos. Cuando Raúl y Dolores se hubieron ido, Federico se volvió hacia Amalia. «La casa está vacía», dijo. «Puedes volver». Amalia se acercó a su casa. El interior estaba hecho un asco, botellas, colillas, vajilla sucia. Pero era su casa y estaba contenta de haber vuelto. «Gracias», dijo a los trabajadores. «No sé cómo daros las gracias». «De nada», respondió Federico. «Hicimos lo que teníamos que hacer». «¿Y si vuelve Raúl?». «No volverá, y si lo hace, le daremos otra lección, pero de una forma más seria». Los vecinos se acercaron a Amalia y le pidieron disculpas por no haberla ayudado antes. Eulalio le estrechó la mano. «Siento haberte evitado antes», dijo. «Pensábamos que estabas del lado de tu marido». «Lo comprendo», replicó Amalia. «No me ofendo». «Si pasa algo, llámenos», dijo doña Rosa. «Le ayudaremos». «Gracias». Poco a poco los vecinos se fueron dispersando. Los jornaleros también se marchaban. Federico fue el último en irse. «Amalia», dijo, «ahora eres libre.
Puedes empezar una nueva vida. Sí, aceptó ella. Gracias por todo. Si pasa algo, no dudes en contactarnos. Siempre estamos aquí para ti. De acuerdo. Federico se marchó y Amalia se quedó sola en casa. Caminó por las habitaciones mirando el desorden. Mañana habría que limpiarlo todo y ponerlo en orden. Pero ahora estaba contenta de volver a tener la casa para ella sola. Fuera todo estaba tranquilo. El barrio se había calmado tras los tumultuosos acontecimientos. Amalia se sentó en su silla y se sintió tranquila por primera vez en muchos días. La pesadilla había terminado. Estaba en casa, era libre, podía empezar una nueva vida. Mañana por la mañana iría a trabajar como de costumbre. Prepararía la comida para los niños, hablaría con sus compañeros. Pero ahora no tendría miedo de volver a casa. No se avergonzará de sus vecinos. No esperará a ver en qué estado se encuentra su marido. Raúl se ha ido de su vida, quizás para siempre. 8 años de matrimonio habían terminado, pero tenía toda una vida por delante, una vida que podría vivir como ella quisiera.